stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Could be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you. Buenas noches. Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural les agradece su presencia en este jueves de Puertas Abiertas. En esta ocasión, el gobierno del municipio de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del municipio y su programa editorial, los están invitando a esta presentación del libro Lugar entre sombras, de Oliver Alonso Maldonado. Oliver es un gestor cultural y promotor de la lectura. Es autor de más de 5 libros y además su pasión por la literatura lo ha llevado a convertirse en coleccionista de libros antiguos. Tiene un acervo de casi 1000 títulos que van desde 1785 hasta 1899. Además es miembro de la Sociedad Hispánica Julio Verne, es emprendedor y empresario en sus tiempos libres. Recientemente ganó uno de los premios de literatura otorgado por este programa editorial Chihuahua del Instituto de Cultura del municipio para la edición y publicación de su libro Lugar entre sombras. Esta noche está acompañado por otro de los gestores culturales muy querido y conocido por todos aquí en Chihuahua, Ismael Solano, que nos estará haciendo favor de presentar también sus comentarios acerca de este título, Lugar entre sombras. Además, pues tendremos la participación muy esperada vía remota de Laura García Arroyo. Ella es conductora y escritora nacida en Madrid, es protagonista del programa La Dichosa Palabra, que se transmite en el Canal 22 todos los sábados desde hace 15 años. Además, es conductora de varios programas en TV UNAM. Laura es autora de 3 libros, Funderelelele, editado por Editorial Planeta, Enredados, editado por Editorial SM, y Tiembla. Y bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad y el honor de escuchar sus comentarios. Ahorita haremos la conexión necesaria. Les damos las gracias por estar aquí. Esperemos que disfruten mucho de esta presentación. Bienvenidos y bienvenidas.
Pues muchísimas gracias a todos. Es un honor estar en esta presentación, participar aunque sea a distancia. No me fue posible viajar a Chihuahua en esta ocasión, cosa que lamento muchísimo y bueno, ya saben que yo tengo una debilidad especial por Chihuahua y por la gente de Chihuahua y que extraño mucho no poder estar con todos ustedes y en especial esta noche mágica para Oliver Maldonado y esta presentación de su libro que leí hace algunos meses cuando me lo dio en la primera versión, ya no me acuerdo si fue en Word o ya era PDF, pero el caso es que está todavía en proceso para poder escribir el prólogo y que además a Oliver lo conozco ya de hace varios años, ha sido como una amistad a distancia bien bonita y bien literaria, nos han unido mucho las letras y todas esas páginas que él escribe. Y bueno, pues agradecer a todo el mundo que ha asistido a esta presentación, que está ahí y que seguramente puedan felicitar a Oliver en persona y de mi parte, así que por favor háganlo y abrácenlo mucho. Y bueno, pues sobre todo felicitar a Oliver, ¿no? En esta noche estupenda de llegar al final de un proceso que seguro ha sido como una montaña rusa y que ha tenido sus subidas, sus bajadas y todo, además esta pandemia que se ha cruzado entre medias y que ha hecho pues que todos estos planes sean diferentes, pero que al fin y al cabo termina en un libro, en una historia y en un material que podemos todos leer y sumergirnos en esa historia y llevarnos esa experiencia lectora a nuestra cabeza, a nuestro corazón y a nuestra vida. Felicitar sobre todo al Instituto Cultura del municipio, porque me parece que todos estos programas, el programa editorial en concreto en esta ocasión, pues lo que hacen es efectivamente acercar, ¿no?, la lectura a mucha gente, ofrecer estos materiales para que se puedan compartir de forma democrática y sobre todo dar impulso a todas estas voces locales, a todas estas plumas que de otra manera sería más difícil poder conocer y llegar a ellos y a sus historias. Y me parece que es muy valioso tener pues todas estas historias locales de tradiciones, las que ahora me gustaría hablar un poco más. Así que felicidades por ese programa editorial, por todos esos títulos que se siguen sumando y por supuesto, felicitar y dar la enhorabuena a Oliver por ser parte de ese catálogo que me parece que merece mucho la pena y que está ahí a disposición de todos. Yo contaba un poco en esa introducción, ese prólogo, cómo me parecía muy sabio, muy pertinente, muy curioso hablar de las brujas, unas brujas que han sido unos personajes un poco maltratados a lo largo de la historia, pero que han llenado páginas en la literatura y que nos han dado grandes historias a lo largo pues de todos esos libros, ¿no? Me parece muy pertinente y muy sabio ubicar a las brujas como esas mujeres diferentes, esas mujeres que la sociedad un poco aparta, critica y a veces pone en un lugar, pues eso, de aislamiento, cuando creo que además las brujas pues son siempre personas que obran diferente y que son raras dentro de toda esa rareza y de lo subjetivo que es ese término. Me parece además muy atinado por parte del autor poner a esas personas diferentes como personas que simplemente lo que son más sensibles, más empáticas en muchas ocasiones y que tienen, pues sí, sentimientos que afloran de una manera muy especial, pero que de alguna forma la sociedad y su entorno lo que hace es eh, siempre ponerles apodos y adjetivos apelativos y las van como apartando cuando en realidad uno lo que debería celebrar es la diversidad, la heterogeneidad de la sociedad. El hecho de que seamos diferentes nos hace una sociedad mucho más rica, más plural, más interesante, más tolerante en muchos casos, pero sobre todo que tiene unas maneras de ver, ¿no?, una misma verdad de formas muy distintas. Y creo que eso hoy en día es importante rescatarlo y presentarlo de formas muy diferentes porque ese es el reflejo de la sociedad, un grupo de gente que pues tenemos que convivir y que de alguna forma
tenemos raíces diferentes, venimos de historias diferentes, nuestras familias, nuestros entornos. Entonces, yo celebro mucho siempre cualquier atisbo que haya de celebración a la diversidad y creo que este libro lo hace. Es decir, el lugar entre sombras me parece que es un homenaje a todas esas mujeres que han tenido a lo largo de la historia todas esas desavenencias y todas esas aventuras y que muchas veces han sido silenciadas y apartadas y las que no se ha hablado. Y me parece que en la literatura cabe todos esos silencios y cabe todas esas historias para poderlas revivir y reavivar, ¿no? Las veces que sean necesarias. Entonces, me encanta que esté centrado como en supersticiones, que tenga sobre todo todos estos contrastes, ¿no? Entre la claridad y la oscuridad. Pasa mucho de noche toda esta novela, o por lo menos yo así la viví, porque luego cada uno tiene una lectura, pero yo me sentí siempre en un atardecer, en un final del día, cuando empieza la noche, ¿no? Que todavía hay gente en la calle, pero que todavía la gente sigue hablando, se sigue moviendo, pero ya hay un cierto respeto, un cierto silencio, un cierto hasta miedo y temor de ciertos lugares. Me llamó mucho la atención que al principio se hiciera una reflexión dentro de las muchas que hay sobre la belleza, la soledad, el ser invisible, el cómo te llevas con tus colegas, el cómo se vive el amor, ¿no? Ese yo menciono como que es el motor siempre de casi todo. Pero hay muchos contrastes y, entre otras cosas dentro de esta noche que yo menciono y que creo que está presente siempre, como el papel protagónico, la protagonista se llama, le dicen Sol, se llama Soledad, pero en realidad le dicen Sol, ¿no? Algo brillante, algo que emana luz y cómo ella atrapa miradas y en contraste cómo se encuentra con una persona que es o él se siente invisible al resto del mundo y cómo eso es lo que les hace juntarse, ¿no? Cómo se contrapone también un poco el mundo adulto con el mundo infantil, ¿no? Como los niños están también muy presentes en esta historia. Cómo hay una parte entre lo desconocido, lo peligroso, lo urbano, la tradición, pero a la vez el peso de la familia. Y me gusta cómo todos esos ingredientes están salpicados de alguna forma y abren puertas a la reflexión, abren puertas al pensamiento y abren puertas a que se siga teniendo vigente y presente esos temas hoy en día. Entonces, me parece que está muy, muy bien tratado todos estos componentes que hacen que el guiso, esta cocina, haya salido maravillosa. Me gusta mucho que al principio también se hable de los cementerios. Los cementerios siempre son como un lugar donde pasan muchas supersticiones, donde pasan muchos de estos temas de brujería, donde aparece el temor, pero me gusta que al principio de la obra se mencione esta parte de lo que se construye encima de un cementerio, es decir, de cómo al paso de los años la tierra va pues tapando ciertas cosas y ciertos terrenos y cómo de repente hay un centro comercial, un centro deportivo. Entonces, como esta reflexión sobre lo que guarda la tierra, lo que está debajo de nosotros, todo el paso del tiempo que ha quedado registrado como una memoria, como no solamente de huesos que hay de nuestros antepasados, sino de capas, ¿no? Los antropólogos y los arqueólogos lo que hacen es excavar para poder ver qué les dice la tierra, esas capas de tierra, lo que les anuncia, lo que les comunica de lo que había antes de ellos. Y me parece que eso es una reflexión muy interesante, ¿no? De decir, pues ahora mismo hay más personas enterradas que vivas, ¿no? Bajo nuestras tierras, y no todos los cementerios, no todos los panteones están a la luz, son visibles. Entonces, ¿cuánta gente no estará enterrada y que no estén tapadas con una lápida, que no podamos visitar? Y todo lo que se ha construido con la historia y con las etapas, ¿no? Poco a poco. Eso me fascinó y fue una manera de atraparme desde el principio, pues no solamente muy atractiva, sino muy interesante en el sentido de que tuve que parar y empezar a pensar, oh, tiene toda la razón, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Me gusta que
enaltezca lo local, que haya pues todas estas historias que se producen en Naica y en Chihuahua, ¿no? Y que no sea siempre un núcleo urbano conocido y grande, sino que se traslade a todas estas poblaciones y municipios que a veces no aparecen tanto en la literatura y que me parece que aquí son un personaje en sí y un paisaje al que uno se transporta y que efectivamente hay un viaje, ¿no? Ahí geográfico con la mente para sentir lo que están sintiendo los personajes y para imaginar lo que en ese momento está sucediendo. Entonces, me parece que esta manera de llevar los rincones, las realidades y todas estas escenas a esas poblaciones que a veces se siente todo tan centralizado que hay que descentralizar y hay que llevar las historias a donde están los personajes y sobre todo hacernos conocer a los que no vivimos y los que no conocemos esas poblaciones, pues saber, ¿no? Cómo es la gente allá que vive, que piensa. Entonces, pues eso me parece maravilloso. Y por último, pues decir que me parece muy adecuado y muy oportuno tener esta presentación de tradiciones en unas fechas en las que justo hablamos de tradiciones, de muertos y de que tenemos tan presentes los panteones y tan presentes el pasado y esas presencias, ¿no? Y me parece que esta historia de soledad, pues nos lleva un poquito hacia la nostalgia también, hacia la reflexión y hacia sobre todo fijarnos en los demás. Me gusta esta manera que no sé si fue la intención de Oliver, pero por lo menos a mí me la transmitió así, de hacer una reflexión sobre qué está pasando en la cabeza de los demás, las batallas que estamos librando. A veces pensamos que la gente es rara, que es diferente, no sé, criticamos, alejamos o simplemente ignoramos. Y a veces no nos detenemos a pensar justo en todas las batallas que se libran en las cabezas, en los corazones del resto de la gente con la que convivimos, nos cruzamos o simplemente están, ¿no? En nuestro entorno. Y me parece que este libro lo que hace es también un poquito una defensa de eso, de nunca sabes por qué el otro se comporta así, nunca sabes por qué el otro piensa de determinada manera, hay que saber de dónde viene, la familia, dónde ha nacido, todo lo que ha pasado en su vida, que a veces nos imaginamos que la gente puede ser temeraria o temida, ¿no? Les tenemos miedo y a veces simplemente es timidez o preocupaciones o demás. Entonces, esta soledad, esta figura literaria que yo comento ahí en el prólogo, que a mí ya me parece que Soledad es una figura que ha sumado al mundo literario y a toda esta historia de personajes con una historia detrás, me parece que nos aporta muchísimo. A mí me acompañó y además tengo esta idea del índice que me gustó mucho, como Niña en la Ventana, número 9, Bere, Sol, ¿no? Cómo se van un poco alternando y cómo hay una repetición, ¿no? Estas historias espejo que también celebro muchísimo en este libro, que es cómo una misma historia, un mismo hecho puede ser vivido, contado, recordado y sentido de diferentes maneras según quien haya sido el personaje y desde el punto de vista que lo haya vivido. Y me parece que eso hoy en día es muy importante, no solamente de rescatar, sino de analizar y de insistir, porque creo que verdades puede haber una, pero versiones puede haber varias. Y escuchando y reviviendo y recreando las versiones de todo el mundo es cuando se consigue una verdad mucho más completa, mucho más cercana a la verdad y a la realidad. Entonces a veces se nos olvida que la manera que tenemos nosotros de ver las cosas no es la única y que a veces hay que empezar a ver todas estas historias espejo para reconstruir un hecho y entender mejor, ponernos en los zapatos del otro, ser más empáticos, más tolerantes. Y me parece que este libro, Lugar entre sombras, que ya habrán repetido varias veces durante esta presentación y que espero que esté a la venta y que espero que todo el mundo se lleve debajo del brazo, pues realmente sea una aportación a este abonar a la empatía y a la solidaridad y a la convivencia sana entre todos.
Entonces, me quedo con la reflexión de que yo me quedé, que cuando uno se va, ¿qué es lo que queda? ¿No? De lo que uno ha hecho, de lo que uno ha transitado en esta vida, la huella, el hueco que dejas, quién te echa en falta, para quién ha sido importante. Y todas esas reflexiones justo en estas fechas de noviembre, recién pasado muertos, y recrearlos en este libro, me parece que integra muy bien en todo esto. Y sobre todo en una época en la que hemos estado aislados muchos, en la que hemos tenido miedo al contacto con la gente, pues reivindicar, ¿no? Esa manera de socializar, de ser tribu, de ser comunidad, de no dejar de lado al otro y de no dejar a nadie atrás. Entonces, a mí me acompañó mucho este libro, me lo leí hace unos meses, lo volví a leer hace apenas unos días y me parece que siempre puede estar vigente, es anacrónico y cada vez que uno pasa la lectura y los ojos por esas páginas, puede añadir algo según lo que esté viviendo o las referencias que tenga. No me quiero demorar más, no quiero extenderme más porque hoy es la noche de Oliver y de su libro, así que no me queda más que felicitarlos, saludarlos muchísimo, mandarles todos los abrazos del mundo y por favor en el brindis tómense una de mi parte y choquen esas copas con Oliver porque desde aquí me gustaría a mí hacerlo. Así que un beso enorme a todos, que sea una gran noche y que este sea el principio de una andadura muy exitosa y de más libros, Oliver. Así que ahí te emplazo para seguir leyendo todo lo que escribas y pues larga y jugosa vida para las letras de Chihuahua. Un beso a todos y espero verlos pronto. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, es mi turno. Después de escucharla hablar a ella, bueno, pues es difícil, ¿no? Pero quiero comentarles o quiero compartirles más bien. Yo conocí a Oliver hace aproximadamente unos 4 años, Oliver. Él estaba haciendo una presentación de una exposición más bien de Julio Verne en México. Me sorprendió, bueno, pues por la cantidad de libros y de cosas que tiene referente a Julio Verne y, bueno, pues esta pasión que tiene igual por escribir, ¿no? Donde también está, bueno, pues el primer libro que conocí de él, que es Julio Verne en México. Y en estos 4 años que llevo conociéndolo, hemos coincidido en algunos lugares, en algunas presentaciones, en algunos eventos, y he podido ver y constatar cómo ha ido desarrollándose, cómo ha ido creciendo, tanto como promotor cultural como escritor. A la fecha, bueno, pues de ahí para acá ha escrito que este es el 4.º libro. 5, el 5.º. Bueno, pero de ahí de cuando te conocí, tenías un par de libros antes, ¿no? Sí, es el 3.º. Es el 3.º. De aquí, de Julio Verne para acá, el 3.º. Es el 3.º. Entonces, una de las cosas a resaltar de Oliver, pues es la variedad de literatura que escribe, ¿no? Por ejemplo, tenemos de investigación, como es el de Julio Verne, de ciencia ficción, uno que escribió previamente, que se llama, déjame ver, aquí tengo mis anotaciones. Es que ese no te lo he pasado, ¿verdad? No, sí lo tengo. Sí. Sí. Bueno, lo primero que escribí cuando estaba muy joven se llama De Nairu Mentis, que es en latín mente, dinero, y bueno, joven literariamente, y luego después Crónicas de Fantasmas, y ya llegué a Julio Verne en México, que es donde te conocí, y luego después el Instituto de Cultura del Municipio también me editó 31 libros que todo chihuahuense debe leer. También hizo el prólogo Laura García y luego ya llegamos a Así es.
Bueno, pues este de que escribió en latín, no sé por qué, el título, bueno, es de ciencia ficción, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, vamos caminando de ciencia ficción, de investigación y novela, y en este caso, pues abordando los fantasmas, bueno, anteriormente abordando los fantasmas y ahora abordando el tema de las brujas, que también debe tener bastante investigación, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue este proceso para ir escribiendo este libro en cuanto a investigación, en cuanto a ver, pues todos los datos que se llevan, Oliver? Pues más que imaginación, de investigación, se topa uno con las historias, ¿no? Chihuahua está lleno de historia. Y lo primero que me topé son los panteones que se han convertido en parques, como decía Laura. Me topé con que la deportiva, que era así como el parque que me quedaba cerca de toda la vida, era un panteón de los más antiguos. Y de ahí, como dices tú, ahora sí me puse a investigar. Un viaje a Naica me hizo darme cuenta que hay historias de brujas, y me di cuenta que las historias de brujas son más conocidas en el exterior, en el extranjero, que aquí en Chihuahua. Es muy famoso Naica en París, en Madrid, en muchos lados, casi tan famoso como Salem. Y aquí en Chihuahua no sabemos, todos conocemos las historias a lo mejor de Naica, pero no sabemos la difusión que han tenido en el mundo, y no sé por qué, no sé por qué, si no han salido libros, ni historias, pero en todo el extranjero conocen de que hay brujas en Naica, y me sorprendía mucho. Cuando he estado fuera me han preguntado por Naica, y bueno, así es como me topo con las historias y después se convierten en libros, pero es el inicio. Sí, por supuesto, y muy bien desarrollado. Quiero comentarles que, por ejemplo, el manejo que se hace de los personajes en cuestión de los tiempos, en cuestión de la manera de presentarlos, de, como decía Laura ahorita, personajes que hablan en espejo, que esto quiere decir que presenta un diálogo, un personaje que está con otro de los personajes de ahí del libro, pero al mismo tiempo en el siguiente capítulo, parte de ese capítulo es desarrollado desde el punto de vista del personaje con el que se está interactuando, y esto, bueno, no es muy común, o al menos no me ha tocado verlo muy seguido en lo que es la literatura, y te pone en contexto de cómo, de lo que piensa, de lo que ve, de lo que siente el otro personaje. Nos transporta a ver o a sentir como cuando nosotros estamos platicando con una persona y queremos saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que dice. Entonces, este libro nos da esa posibilidad y esa facilidad de que de repente está el personaje hablando, interactuando, y enseguida, posteriormente, eso mismo, pero desde el otro punto de vista. Entonces, de una manera muy fácil, muy sencilla y aparte muy atractiva. Cuando me invitó Oliver a presentar este libro, a ayudarlo a presentar este libro, quiero confesarles que no lo había leído todavía, entonces, bueno, dije, sí, está bien, y me pongo a leerlo. Lo leí en un día porque es un libro que atrapa. No lo solté, y es un libro que te emociona, que los personajes, como la manera que los desarrolla, te encariñas con ellos, te atrapan y te van llevando, ¿no? Y es una historia que a la misma vez tiene ese misterio y ese misterio de los personajes y que los va desarrollando. Y pues obviamente
no les puedo decir la trama porque pues la idea es de que, de que lo lean y mucha parte de lo interesante, de lo más interesante de este libro es la manera como vas descubriendo a los personajes. ¿Cómo se te dio el escribir de esta manera? Pues las novelas corales siempre me han llamado la atención y en este caso tenía mucho que decir y no había forma de que una sola voz lograra contar historias que son muy, muy íntimas. Como decía Laura, todos traemos problemas y estamos llevando luchas internas que las demás personas no las pueden entender. Entonces la única manera es que cada personaje hablara y pensara qué es lo que está sintiendo. Y la escritura es muy padre porque a mí se me dificulta mucho hablar en público, batallo o hablar en privado también, pero al momento de escribir los personajes empiezan a hablar solos y son muy listos, muy elocuentes, son muy coherentes, son todo lo contrario a mí a lo mejor. Y les cedí la palabra a ellos. Ellos solos empezaron a hablar y de repente yo tenía planeada mi novela por un camino y entre ellos se pusieron de acuerdo y terminó por otro lado la novela. Sí, bueno, pues es algo así como la libre asociación de ideas, ¿no? Que se van desarrollando y van creciendo y van avanzando y una idea te lleva a otra. Exactamente. Sí. ¿Por qué a las brujas? ¿Por qué las brujas? ¿Cómo se te vino este tema, pues? Bueno, a lo mejor estamos mencionando brujas y todo el mundo piensa brujas como el estereotipo que ya tenemos muy grabado en nuestra cabeza, pero las mujeres que aparecen en esta historia son mujeres infinitas, son mujeres extraordinarias y extraordinarias significa lo opuesto a ordinario, infinitas que no tienen fin, que no tienen límites. Igual están batallando para pagar la renta, igual tienen que tener un trabajo porque si no, no comen, pero igual están haciendo o viviendo sucesos extraordinarios y resulta que tienen poderes. Entonces, pero podemos decirles brujas, ¿verdad? La verdad es que son mujeres empoderadas, por decirlo, pero empoderadas con verdadero poder y con un pensamiento que va mucho más allá de nuestros límites, ¿no? A veces estamos pensando nada más en el trabajo, en la familia, en el dinero, en un problema que tenemos y estas tres mujeres que salen, que protagonizan el libro, pues digamos que van más allá, ¿no? Trascienden. Y mejor ya no digo más porque... Pues es el chiste, ¿no? Que nos sigas platicando y que nos sigas llevando así, sin contarnos la historia, pero ver cómo vas desarrollando los personajes, cómo van saliendo esas ideas y conocer más de ti a través de los personajes, ¿no? Como dices, batallas para hablar, pero en cuanto para hablar en público y todo eso, pero en cuanto nos platicas de tus personajes, en cuanto nos platicas de tu proceso creativo, pues te vas soltando. Platícanos un poquito del proceso creativo. Ya nos dijiste, bueno, pues que las historias se van desarrollando solo, pero ¿cuál es tu medio? ¿Cuál es la situación que te lleva a sentarte a escribir? La verdad es que escribir es algo que disfruto mucho. A lo mejor me han dicho que a lo mejor no voy a tener el éxito para convertirme en el creador de Juego de Tronos o de Harry Potter, pero no sé, cada segundo que le dedico a escribir lo disfruto muchísimo.
cada idea que se me ocurre me enciende y es algo para mí, como decía ahorita, extraordinario, infinito. Y la verdad es que el proceso es, voy manejando y se me ocurre una idea, despierto medianoche, traigo la otra idea y voy caminando y resulta que todas las ideas anteriores están completamente mal y tengo una nueva y es un proceso muy raro. Realmente no me siento a escribir en la máquina de escribir y 3 horas, 4 horas, realmente no, realmente conociendo gente encuentro los personajes, así es como podría ser un proceso de escritura, si es que es un proceso. Sí, y bueno, hablando precisamente acerca del libro de 31 escritores, Libros. 31 libros que tienes de chihuahuenses que tienes que leer, bueno, pues yo creo que ya tendríamos que incluir el 32 o sacar alguno de esos y poner ¿no? Porque realmente creo que es un libro que vale la pena, es un libro que vale la pena leerse, disfrutarlo y que aparte va a tener segunda parte. Sí, realmente hay una segunda parte. Me gustaría presentarles la portada de la segunda parte. La portada viviente. No sé si la primera portada quiera saludar o no, pasa desapercibida. Platícanos un poquito de la portada. Pues, como ya les decía, se trata de mujeres extraordinarias y creo que sí tenemos una mujer misteriosa, por lo menos, y extraordinaria. Como portada quería que atrajera al público y no sé si lo logré o no sé si habla por sí sola la portada. Es que yo siento que los libros deben hablar por sí solos, el escritor no debe decir nada. Me acuerdo cuando me topé con Harry Potter, fui a un consultorio con mi mamá y vi a un niño leyendo, pero con mucha, no sé, con muchas ganas, por decirlo así. Estaba leyendo Harry Potter, vi la portada y tuve que preguntarle qué estaba leyendo. Después tuve que ir a comprar el libro y muchos años después vi la película y muchos años después conocí a la escritora. En los momentos que estaba saliendo ese libro, bueno, se imprimieron 1000 copias, la mitad se fue a librerías, a bibliotecas, y 450 libros se fueron a librerías. Esos 450 libros se convirtieron en 450 millones de ejemplares por todo el planeta, y lo logró el libro solo. Entonces, yo digo que la portada y lo que va escrito y todo habla por sí solo. Yo lo voy a dejar que el libro vuele y yo digo que es un buen libro. Los buenos libros no necesitan malos escritores que los promuevan. Entonces, y yo digo que este es un muy buen libro. Sí, pero bueno, pues da la situación que estamos en una presentación del libro con el escritor. Entonces, obviamente, pues a nosotros no nos tocó ver las presentaciones de los libros de sus libros que hizo la escritora de Harry Potter, ¿no? Pero igual, pues tuvo presentaciones de libros y tuvo que promoverlos en su círculo. Y bueno, a pesar de ser libros extraordinarios, y créanme que es un libro extraordinario. No soy un experto así en literatura ni nada de eso, pero siento los libros que atraen, que te llenan, que te llegan desde un principio, desde el primer capítulo. En cuanto me puse a leer el primer capítulo, el libro me atrapó y
cuando lo terminé, quise seguir leyendo más. Eso eso no cualquier libro lo logra. Y aparte, bueno, pues es una historia que te atrae y que te lleva a preguntar, independientemente de que no puedas conocer. Nosotros, bueno, pues aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de tener aquí el escritor al cual le podemos preguntar algunas cosas, como ejemplo ahora su proceso creativo y qué lleva. Obviamente no le puedo preguntar muchas cosas que le quiero preguntar porque pues tendría que spoilear, ¿verdad? Pero sí te lleva a preguntar, ¿no? A cuestionar un poquito el pensamiento, la idea, que sabemos que son historias nacidas en la mente del escritor, pero que quisiéramos desarrollar, que quisiéramos saber, que queremos ver más allá de los personajes que se crearon, ¿no? De Soledad, por ejemplo. Tengo muchas preguntas respecto a Soledad que no se las puedo hacer porque pues ya es spoiler del título, y también de otro de los personajes como es número 9. Entonces, toda esta cuestión al leer el libro te va dejando, te va llevando y te va dejando esta inquietud, y que es lo interesante, ¿no? Que no te quedes con un libro que lo leíste y no te causó ninguna inquietud, que no te causó ni una pregunta, y que pues ya te quedaste, ya así se quedó. Pero en esta ocasión es un libro que te pide más, que disfrutas y que quieres seguir leyendo por mucho tiempo. Pues ya no sé qué decir, pero sí es un libro que tiene una continuación, porque podría ser, si lo leen, podría ser un libro con algunas puertas falsas que no conducen a ninguna salida, podría haber digresiones, podría haber mentiras que les cuenta el escritor, pero la segunda parte sí, es que no sé cómo hablar sin hacer spoilers, pero... Pues eso es un desarrollo, ¿no? Obviamente en este libro, como les digo, me quedé con muchas preguntas que ahorita platicando con Oliver me dice que va a haber una segunda parte, y bueno, pues espero que en esa segunda parte nos responda a muchas cosas que se quedaron ahí con ganas de seguir leyendo, ¿no? De seguir viendo. Y bueno, pues también quiero aprovechar pues para felicitar al Instituto de Cultura del municipio que tiene estos programas editoriales que bueno, ya tiene bastantes años, y que en este programa ha ido desarrollando y ha ido avanzando, ¿no? El libro hay que tenerlo físico, porque no hay como tenerlo físico, pero también pues existe la facilidad de descargarlo de manera digital en la página del Instituto de Cultura del municipio, que esto se viene haciendo a partir de 3 años, 4 años, y que bueno, pues es la posibilidad de que este libro sea leído no nada más aquí en Chihuahua por los que tenemos la facilidad de tenerlo de manera física, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, pues es algo muy atinado por parte de ellos, de estos programas, y que es un programa que está puesto para escritores que apenas empiezan dentro de su programa, que es Soltar las Amarras. El otro programa que se llama Escritores con Trayectoria, que no sé si sea en el que quedó, porque yo creo que también podría quedar en Historias de mi Ciudad, que aunque no está centrado nada más aquí en Chihuahua, sino también en AICA, yo creo que también podría caber en ese rubro, ¿no? Que son 3 programas que se manejan ahí por parte del Instituto de Cultura. Entonces, pues muy atinados estos programas, y que esperamos que sigan.
Sí, yo también agradezco mucho al Instituto de Cultura, los dos libros que me han publicado, y a la Casa Chihuahua, a Cristina Vázquez, que nos abre sus puertas siempre. Y pues hay mucha gente que agradecer, ¿verdad? Aquí está mi camarógrafo estrella del tráiler que vimos. Y la música es original, la del tráiler, se la debo a Iván Almanza, que no está, la edición a Evelyn Girón también. Bueno, hay muchas personas a quien agradecer y yo creo que ya. Vamos a pasar, si alguien tiene algún comentario o pregunta en el público, por favor me levanta su mano. Hola, buenas noches, Oliver. Disculpa, cuando más joven tuviste alguna impresión que te haya llamado, por ejemplo, dentro del misterio, tal vez el esoterismo, la teología, algo que te llevara al tema de estos libros, tal cual lo dijiste con el chico que leía Harry Potter y decir, quiero saber, quiero saber por qué lo leía tan fervientemente. ¿Qué influencia fue la que tuviste tal vez en tu formación o algo que te llamó ya para Lugar entre sombras y tus demás libros? Pues desde niño siempre he sido muy fan del halloweenero. Escribo mucho sobre personas no ordinarias, raros. Yo no les llamo raros, les llamo extraordinarios, y a lo mejor porque yo fui un poquito raro de niño, no sé, pero siempre en vez de celebrar, no me gusta tanto la Navidad, sino me gusta el Halloween, y eso comparto con mi esposa y mi familia, que nos gusta mucho el Halloween. Y a veces no siempre son tan macabros los temas. Escribí un libro que se llama Crónicas de Fantasmas, y al final del día los fantasmas son fantasmas que traía yo. Son como que serán asuntos pendientes en mi cerebro que tenía que sacar, y los saco en forma de fantasmas. Pero sí, la verdad es que me gustan mucho las películas de misterio y todo eso, y no sé encontrar una respuesta para ti que se me haya parecido un fantasma de chico o algo así, pero estoy esperando todavía que se me aparezca una bruja, un fantasma, pero sí, es como un gusto nada más. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario? Para Oliver o para Ismael. Bueno, muy bien, pues les recordamos que están disponibles los libros aquí en la parte de atrás, para si alguno está interesado en adquirirlo. Y pues muchísimas gracias, Ismael Solano, Oliver Maldonado, felicitaciones por este nuevo título, y pues deseamos mucho éxito en esta carrera literaria. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen una excelente noche.